señal o por algún cambio, se genera lo que es la heterocromatina facultativa. A diferencia de la heterocromatina constitutiva, que esa está de forma, ¿cómo te voy a decir? De forma parte ya de la estructura del cromosoma como tal. Y se puede, si es que la estructura de la cromatina puede cambiar de eucromatina a heterocromatina dependiendo de las condiciones. Pero ya la heterocromatina constitutiva está siempre en esa forma, o sea, en ese nivel de compactación, formando heterocromatina. Y son regiones donde son regiones pobres en genes, es decir, ahí no hay muy pocos genes y los genes que están en esas regiones no se expresan porque está tan compacta la estructura que no se pueden transcribir. A eso se refiere con lo que es la heterocromatina facultativa y la constitutiva. Gracias, doctora. Nada. Disculpe, doctora. Ajá. ¿A qué se debe a que los telómeros estén relacionados con el cáncer? Más que nada se relaciona porque los telómeros le dan estabilidad a los cromosomas. Como son, ahora sí que los telómeros son los extremos, están en los extremos de los cromosomas. Cualquier alteración que puedan sufrir los telómeros van a ocasionar una inestabilidad en el cromosoma. Los van a volver inestables. Y además los telómeros están participando al momento de que se da la unión de los cromosomas antes de que se segreguen a cada célula hija. Los telómeros participan precisamente en esa unión. Entonces, si los telómeros están inestables, pueden ocasionar que los cromosomas se queden pegados y no se segreguen de forma adecuada. Esa es una. Y te generen células que tengan más de un cromosoma, que se vayan los dos cromosomas, por ejemplo, a una sola célula y no quede el otro en la otra. Este tipo de anomalías puede generar una inestabilidad de los telómeros. La otra es que al ser los extremos de los cromosomas, pues dejan al cromosoma vulnerable para la acción de las nucleasas, de enzimas que degradan al ADN. Entonces, los telómeros también forman una capucha en el extremo de los cromosomas. Generan una capucha que sirve de barrera precisamente para esas nucleasas. Hagan de cuenta que en lo que es los telómeros tenemos el extremo de la cadena y lo que hace es formar una estructura de este tipo y se forma una capucha que protege esta estructura protege al extremo del cromosoma de ser degradado por la acción de las nucleasas que se encuentran en este caso en el nucleoplasma de la célula. Entonces protegen a los cromosomas. Si no están los telómeros, pues las nucleasas pueden actuar y empezar a romper los cromosomas, a degradarlos. Esa es otra. Y la otra, los telómeros se van acortando cada que se divide la célula. Y va a llegar un punto en que si no estuvieran los telómeros, ese acortamiento va a empezar a afectar regiones donde tenemos genes, donde hay genes que son importantes para el funcionamiento de la célula. Entonces, esas alteraciones te pueden ocasionar, se ha visto que algunas de ellas, la inestabilidad en los telómeros puede generar cáncer, puede ocasionar que la célula mute, como vimos en algunos de ahora sí que se pueden mutar los genes o adquiera cromosomas de más que le permitan precisamente tener ese fenotipo canceroso. Y precisamente es por eso, esa es la implicación que tienen los telómeros, dan inestabilidad a los cromosomas. Y sí se ha visto en los cariotipos de muchas células, ahora sí que de las células cancerosas, que tienen aberraciones en los cromosomas, tanto numéricas, es decir, tienen cromosomas de más o cromosomas de menos, y también anomalías estructurales, que también está relacionado con lo que te comentaba, de que se pueden pegar los cromosomas en sus extremos y romperse y quedar fracciones de cromosomas en la célula, lo que ocasiona pues alteraciones en la expresión de los genes que estaban en esa zona. Gracias. Esa es de nada, esa es la implicación de los telómeros. Doctora, ¿qué dijo que era la heterocromatina constitutiva? Es una heterocromatina, es decir, una cromatina altamente condensada y que se encuentra de forma constitutiva, es decir, forma parte ya de la estructura del cromosoma.
está ahí como parte fundamental de su estructura. Precisamente esta cromatina constitutiva forma parte de lo que es el centrómero, o más bien el centrómero está conformado por heterocromatina constitutiva. Y bueno, el centrómero es la parte, es el que divide en dos al cromosoma, lo divide en dos regiones y como les digo está formado por heterocromatina constitutiva, lo que es el centrómero. Y pues es el responsable del movimiento de los cromosomas durante la división celular. En el caso de los telómeros, como ya les comenté, pues son los extremos del cromosoma, son los extremos del cromosoma. Recuerden que nuestros cromosomas son lineales. Estos serían los telómeros en los extremos del cromosoma. Nuestros cromosomas son lineales, a diferencia de los bacterianos, por ejemplo, que son circulares, están cerrados covalentemente formando ADN circular. El nuestro no, nuestros cromosomas son lineales. Entonces tenemos en los extremos lo que son los telómeros. Estos telómeros, como les comento, pues son importantes para darle estabilidad a los cromosomas, les da estabilidad. Evitan que haya rompimientos, por ejemplo, o que los cromosomas se unan y no se separen de forma correcta durante la división celular. Y también los telómeros pues ahora sí que se van acortando cada vez que la célula se divida. Estos telómeros tienen una secuencia, es la secuencia del telómero. T, T, A, G, 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 es la secuencia que se repite. Y esa secuencia está repetida muchas veces a lo largo de lo que es el telómero. Está repetida miles de veces en lo que es el extremo de los cromosomas. Y pues le da estabilidad al cromosoma. Entonces tenemos, en el caso de la morfología, son dos cromátidas, están unidas por un centrómero. Y tenemos lo que son los telómeros en los extremos del cromosoma. Y el centrómero precisamente va a dividir al cromosoma en dos brazos, lo que es un brazo corto y un brazo largo, que ahorita vamos a ver. Entonces, el centrómero precisamente divide al cromosoma en dos brazos, en lo que es el brazo corto y el brazo largo. El brazo corto se representa mediante la letra P por petit, pequeño. De ahí viene la letra P. Y la letra Q simplemente es para seguir el orden alfabético. PQ. Le dieron el nombre al largo, la Q. Y la P es por pequeño o petit. Y largo es Q. Entonces tenemos en la parte superior el brazo corto. Y en la parte inferior del cromosoma vamos a tener el brazo largo. Así es como se visualizan los cromosomas en metafase. Únicamente en metafase podemos obtener, ahora sí que observarlos en esta forma característica. Aquí tenemos el centrómero que mantiene unidas a las cromátidas y en los extremos tendríamos los telómeros. Y el centrómero divide el cromosoma en dos. En un brazo, ahora sí que tenemos en la parte superior el brazo corto y en la parte inferior el brazo largo. Y con base en la posición del centrómero, es decir, dónde está localizado el centrómero, los cromosomas se van a clasificar en metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos, dependiendo la posición del centrómero. Aquí tenemos el centrómero que nos divide al cromosoma en brazo corto y brazo largo. Aquí están los extremos que son los telómeros, el centrómero y los dos brazos. Entonces, en el caso de los cromosomas metacéntricos, si se fijan, el centrómero está cerca de la mitad. Está cerca de la mitad del cromosoma, está en el centro del cromosoma, muy cercano a la mitad. No está exactamente en la mitad, pero sí está muy, muy cercano a lo que es la mitad del cromosoma. En el caso de los submetacéntricos, está desplazado hacia
o sea, de la mitad, está ligeramente desplazado en los submetacéntricos. Si se fijan, el centrómero no está justamente en la mitad y el centrómero pues está desplazado, lo que nos va a dar, se fijan, una mejor definición de lo que es un brazo largo y un brazo corto. Aquí tendríamos los brazos cortos, que se observa más la diferencia entre los brazos largos. Entonces, el submetacéntrico tiene el centrómero entre lo que viene siendo la mitad y los extremos. Disculpe, doctora, o sea, ¿se van acortando poco a poco? Es dependiendo la posición. Aquí en estos cromosomas, en los submetacéntricos, el centrómero está El centrómero está localizado entre lo que viene siendo el extremo y antes de la mitad. Este está exactamente en la mitad. Es la posición del centrómero. ¿Dónde está posicionado? No es que se vayan acortando, sino que dependiendo de la posición donde esté el centrómero, son los tipos de cromosomas que se tienen. Cromosomas en los cuales el centrómero está justo a la mitad, cromosomas en los que el centrómero no está en la mitad, sino está ligeramente más. Por ejemplo, en este está ligeramente más hacia arriba de la mitad, no está justamente en la mitad, sino está arriba de la mitad, lo que nos va ahora sí que a generar una mayor diferencia entre lo que es el brazo corto y el brazo largo, pero es únicamente la posición del centrómero. ¿Cómo está posicionado en las, déjame regreso acá, en las cromátidas? Por ejemplo, aquí lo tenemos justo a la mitad, pero en algunos cromosomas el centrómero no está en la mitad, sino está aquí más arriba. Aquí estaría el centrómero. Entonces, este punto de unión nos va a generar unos brazos más largos y los brazos cortos van a quedar más, ahora sí que más cortos. Pero es la posición del centrómero en un determinado tipo de cromosoma. Es más que nada dónde está posicionado el centrómero, no que se vaya cortando. No sé si quedó más claro. Sí, muchas gracias. ¿Sí? De nada. ¿Sí? ¿Y estas posiciones del centrómero son normales o son causadas por alguna alteración? No, son normales. Vamos a tener así diferentes tipos de cromosomas en el cariotipo normal. Algunas alteraciones sí te pueden ocasionar el movimiento del centrómero. Por ejemplo, en el caso de las inversiones, cuando se invierten las secuencias, si se incluye al centrómero, puede ocasionar que el centrómero se desplace, que el centrómero esté en otra posición en donde no debería en el cromosoma normal, en este caso en el cariotipo normal. Ahorita vamos a ver el cariotipo normal, cómo están cada uno de los cromosomas, su estructura normal en este caso. Y sí, algunas alteraciones estructurales del tipo estructural te pueden ocasionar que el centrómero se desplace o incluso que desaparezca, que se pierda el centrómero y te generaría cromosomas acéntricos sin centrómero. Sí, gracias, doctora. De nada. Y el último tipo de cromosomas pues son los acrocéntricos. Si se fijan, el centrómero está más hacia lo que es el extremo. El centrómero está hacia el extremo. Hacia el extremo del cromosoma. Y nos generan estos brazos cortos, ahora sí que muy cortos. Estos brazos cortos son muy pequeños en comparación con los submetacéntricos. En este tipo de cromosomas, en los acrocéntricos, vamos a tener estas estructuras que son ahora sí que son unos tallos, se denominan tallos. O también se les conoce como satélites. ¿Pero estos se forman o sea, por ese tipo de posición en el centrómero? Este tipo de cromosomas tienen estas estructuras. Los cromosomas acrocéntricos tienen estas estructuras. Es una característica de la estructura de estos cromosomas, la presencia de satélites, de estos pequeños tallos que tienen estos cromosomas. Es una estructura propia de estos cromosomas. Aquí, precisamente en esta región, se encuentran los genes que codifican para el RNA ribosomal. Se localizan los genes para el RNA ribosomal.
Y a esta, ahora sí que a esta estructura, a estos pequeños satélites, si se fijan, se forma otra constricción, similar a un centrómero. A esta se le denomina constricción secundaria. Y esta está presente únicamente en los cromosomas acrocéntricos. Y precisamente estas regiones donde tenemos los tallos y los satélites, es donde se tienen los genes que codifican para los RNAs ribosomales. Ahorita vamos a ver si alcanzamos en el cariotipo, que vamos a tener tanto cromosomas metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos, que es la forma que toman los diferentes cromosomas. También hay, como comentaba su compañero, algunas alteraciones estructurales pues nos pueden modificar la posición del centrómero. Y hay cromosomas donde tenemos la posición del centrómero en los extremos. Se les denomina telocéntricos. Estos cromosomas ahora sí que no existen de forma natural, porque nada más van a tener un brazo, es todo un brazo. El centrómero estaría, supongamos que estuviera aquí, y solamente tendríamos un brazo. Entonces, esos cromosomas no existen de forma natural, únicamente se generan mediante, ahora sí que alteraciones estructurales que pueden tener estos cromosomas, que vamos a ver más adelante las anomalías estructurales que nos pueden generar ese tipo de estructuras en los cromosomas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, doctora, ¿por qué dijo que se formaban? Los telocéntricos. Sí. Por alteraciones, ahora sí que anomalías estructurales. Puede ser que se dé un rompimiento en la región del centrómero y únicamente se te generen te quedes con los puros brazos largos, por ejemplo. Pues ahí tendrías un cromosoma telocéntrico. El centrómero quedaría en el extremo y únicamente tendrías un solo brazo. Gracias. De nada. ¿Los acrocéntricos no tienen telómeros? Los acrocéntricos sí, tienen telómeros en uno de los brazos y aquí los telómeros estarían en este extremo cercano a lo que son los satélites. Ah, ok. Uh-huh. Gracias. Y bueno, este es un cariotipo. El cariotipo es la imagen de los cromosomas en los cuales se ordenan según su longitud. Estos es el cariotipo de en este caso de la mujer y del varón. Son los cariotipos. Aquí se muestran los 23 pares de cromosomas. Ahora sí que nuestro genoma está organizado en 23 pares de cromosomas. Y ya para terminar, pues somos organismos. Somos considerados organismos diploides. La mayoría de nuestras células son diploides, es decir, tenemos dos juegos para ahora sí que tenemos dos copias de cada cromosoma. Y las únicas células que son haploides, pues son las células germinales. Son haploides. Tienen un único juego de cromosomas. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el cariotipo es precisamente la imagen de los cromosomas y estos cromosomas se ordenan según su longitud. Y se van ordenando ahora sí que en pares dependiendo del patrón de bandas que se tienen. Vamos a ver los tipos de bandeo así que de tinción que se utilizan para generar este tipo de bandas. Y bueno, entonces aquí le dejamos en el cariotipo. ¿Y alguna pregunta? ¿Cuál sería el siguiente tema? Seguimos con los cromosomas. Vamos a ver lo que son los métodos de tinción de los cromosomas, los métodos de bandeo, los bandeos. Y bueno, dentro de esas también entra lo que es la FISH, la hibridación genómica comparativa. Y empezaríamos con anomalías numéricas. Sería el capítulo 6, ¿verdad? Sí.
Ok, gracias. De nada. El haploide es lo que define si es mujer u hombre, ¿verdad? No, el haploide es el número de cromosomas que tienes. Haploide nada más tienes un juego, así que no tienes dos pares, sino nada más uno, un solo cromosoma, un cromosoma de cada uno. Por Ok. ejemplo, como nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, las células haploides solamente tendrían 23 cromosomas. Y el juego diploide serían los 46 cromosomas en total. Ok, gracias. Lo que define si es hombre o mujer es la presencia del cromosoma X o del cromosoma Y, que son los cromosomas sexuales. Ah, ya. Aquí, por ejemplo, es el femenino. Aquí tenemos los dos cromosomas X, no hay cromosoma Y. Y en el masculino está el X y está el Y. La presencia del cromosoma Y es para varón y la presencia del cromosoma de los dos cromosomas X es para mujer. Son los cromosomas sexuales. Ay, muchas gracias. De nada. Sí, más adelante vamos a ver qué son autosomas y los cromosomas sexuales. Bueno, entonces aquí le dejamos y nos vemos el día de mañana. Gracias, doctora. Nos vemos.